Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Om Vishnu Pad. Gracias Bhaktivedanta Samhara Prabhupada Ananta Puri Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Sri Thakur Ki Jai Prem Jagat Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Srivasi Gaura Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shankunda Radha Kunda Giri Gauranga Ki Jai Vrindavandam Ki Jai Mathuradam Ki Jai Navitam Ki Jai Gangamai Ki Jai Yamunamai Ki Jai Tulasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samavira Bhaktivinoda Ki Jai Gaura Pramanandi todas las glorias a vosotros sean libres, todas las glorias a vosotros sean libres, todas las glorias a vosotros sean libres, todas las glorias a Shri Prabhupada. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. 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 Tato Gantasi Matsthanam Sarvaloka Namaskritam Uparistadrishvastvam Yato Navartate Gataha Tato Gantasi Matsthanam Sarvaloka Namaskritam Uparistadrishvastvam Rishibhyastvam Yato Narvartate Gataha Tato Gantasi Matsthanam Sarvaloka Namaskritam Uparistadrishvastvam Yato Navartate Gataha Tato Gantasi Matsthanam Sarvaloka Namaskritam Uparistadrishvastvam Yato Navartate Gataha Tato Gantasi Matsthanam Sarvaloka Namaskritam Uparistadrishvastvam Yato Navartate Gataha Tato Gantasi Matsthanam Sarvaloka
Sarvaloka namaskritam Paristadishivastvam Tata después de canta así irás matstanam a mi morada Sarvaloka por todos los sistemas planetarios Namakritam reverenciado Uparishad situado por encima Rishivyam de los sistemas planetarios de los rishis Tvam tú Yata ¿de dónde? Na nunca Avartate regresarás Gata habiendo llegado ahí. Traducción. La personalidad de Dios continuó. Mi querido Dhruva, después de tu vida en este cuerpo material, irás a mi planeta, al cual siempre ofrecen reverencias los habitantes de todos los demás sistemas planetarios. Está situado por encima de los planetas de los 7 rishis. Y una vez que llegues ahí, nunca tendrás que regresar al mundo material. Significado. En este verso es muy significativa la palabra Navartate. El Señor dice, no regresarás al mundo material, pues habrás alcanzado mi morada Matstanam. Tenemos entonces que Dhruvaloka, la estrella polar, es la morada del Señor en el mundo material. En ese planeta hay un océano de leche, y en ese océano una isla llamada Shvetadvipa. Se indica claramente que el planeta está por encima de los 7 sistemas planetarios de los rishis y que recibe la adoración de todos los demás sistemas planetarios, pues es Vishnu Loka. Alguien podría preguntar acerca del destino del planeta Dhruvaloka en el momento de la disolución del universo. La respuesta es simple. Dhruvaloka permanece, al igual que otros Vaikuntha Lokas que están más allá del universo. A este respecto, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ha comentado que la misma palabra Navartate indica que ese planeta es eterno. Es un significado cortito. Bueno, seguimos. Tato gantasi matsthanam sarvaloka namaskritam uparistari shivyastavam yato navartate gataha. La personalidad de Dios continuó, mi querido Dhruva, después de tu vida en este cuerpo material, irás a mi planeta, al cual siempre ofrecen reverencias los habitantes de todos los demás sistemas planetarios. Está situado por encima de los planetas de los 7 rishis, y una vez que llegues a él, nunca tendrás que regresar al mundo material. Chaitanya Manavastam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupagadam Dadati Svapadantikam. Bueno, acá estamos de nuevo, ¿no? Por los que no han escuchado los versos anteriores, ¿no? Voy a dar una pequeña explicación, ¿no? Acá está hablando Krishna en la forma de Prishnigarbha, ¿no? En esa forma de 4 brazos, Krishna había aparecido ante Dhruva Maharaj.
Dhruva Maharaj había sometido a grandes austeridades, ¿no? Como decimos el otro día, ¿no? En el comienzo no solo se alimentaba las hojas caídas de los árboles, ¿sí? ¿No? Y no así, sino que unas pocas, no solo. Y después dejó de comer las hojas y solo tomaba un poco de agua, ¿no? Y después de esto, no, ni tomaba agua ni comía las hojas, sino que solo se alimentaba de la respiración, del aire, ¿no? Tomaba unas respiraciones. ¿Sí? Y de esta manera, después de un tiempo, bueno, eso lo había llevado a cabo todo bajo la orden de su maestro espiritual, ¿no? Como dice la Shastra, nadie puede ser exitoso en la vida espiritual si no se ha rendido a un guía espiritual, un maestro espiritual, ¿no? Talviri panipatena paripasnemo. Bueno, eso, ¿no? Que si quieres aprender la verdad, entrégate a un maestro espiritual. Hazle preguntas en forma sumisa, ¿no? O sea, no desafiante, ¿no? Sino, y después préstale servicio, ¿no? Y sin esto, sin las bendiciones del maestro espiritual, no hay forma de avanzar en la vida espiritual. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque el Guru, maestro espiritual, es el representante de Krishna. Es una manifestación del Señor, ¿no? Una manifestación externa, ¿sí? El maestro espiritual también se encuentra, bueno, Krishna se encuentra en el corazón, ¿no? Es el maestro espiritual original. ¿No? Bueno, ¿no? Pero como estamos llevando una vida muy, como se dirigida al cielo externo, ¿no? Necesitamos un guía de afuera, ¿no? No sé cómo dice el español. ¿Sí? ¿No? Así como yo di el ejemplo hace un tiempo que, así como la madre, ¿no? El niño está mirando para afuera, ¿no? Está muy absorto en lo que está pasando fuera de la ventana, ¿sí? ¿No? Y la madre lo llama, vaya a comer, ¿no es cierto? Venga a comer. Y el niño no da atención. Y la madre sale para afuera y dice, venga a comer, ¿no es cierto? ¿No? De la misma manera estamos, ¿no? Muy absortos en lo externo, ¿no? No nos damos cuenta que Krishna se encuentra en el corazón como nuestro amigo bien queriente, ¿no? Krishna en realidad está, ¿no? Siempre esperando un momento que le demos atención, ¿no? Después de tanto sufrimiento que por fin buscamos ¿no? la ayuda del Señor. Y tan pronto que hacemos esto, ¿no? Tan pronto que ¿no? aceptamos el maestro, bueno, Krishna, la forma externa, ¿no? En forma de maestro espiritual, entonces, ¿no? Krishna nos ayudará de tantas formas. Entonces acá, ¿no? Bueno, en fin de cuentas, cuando por fin, ¿no? Después de todas las austeridades, había aparecido Krishnagarbha, Dhruva se sentía mal, ¿no? Normalmente cuando uno tiene una cosa, la aparición del Señor, uno se pone muy contento, ¿sí? Le risa el vello y no sé qué, comienza a llorar inclusive, ¿no? Todo esto, ¿no? Pero Dhruva no manifestó eso, sino que estaba como, sentía mal, ¿no? Y expresó, ¿no? su estado, ¿sí? Estar mal ante el Señor, y dijo, oh mi Señor. Y buscando unos pedazos de vidrio roto, ahora he encontrado la joya más valiosa, ¿sí? Más valiosa. Bueno, el Señor estaba muy complacido. ¿Y cómo llegó a esa etapa? ¿No? Por seguir las instrucciones de su maestro espiritual. Había hecho, ¿no? Había servido a su maestro espiritual. Bueno, y de esa manera, ¿no? Como mencionamos, el Señor le apareció, ¿no? Y empezó a iluminarlo, ¿no? Inclusive acá se está explicando que, ¿no? que el Señor estaba muy complacido. Y como él quería un planeta, ¿no? Un completo planeta, ya no estaba satisfecho solo con el reino del Padre. Entonces el Señor le dio un planeta, ¿no? Pero un planeta muy especial, ¿no? La estrella polar, ¿no? Que se describe acá como un planeta Vaikunta dentro del universo, ¿no? Y se dice acá, ¿no? se encuentra por encima
de los planetas, los rishis, de los planetas más elevados que existen. Y Prabhupada explica que este planeta no es un planeta Vaikuntha, o sea, no desaparece después de un tiempo. ¿No? Cuando todo es destruido, el planeta se queda fijo. ¿No? Así que él logró, ¿no?, un estado eterno, como ese, ¿no?, ahí en este planeta. Y se cuenta en el Srimad Bhagavatam que, ¿no?, bueno, entonces, ¿no?, ese planeta no es material, sino espiritual. Y si nosotros logramos éxito en la vida espiritual, también somos, en fin de cuentas, dice, ¿no?, promovidos, ¿no?, a los planetas trascendentales en el mundo espiritual. Claro que para los devotos, ¿no?, los devotos del Señor Krishna, la forma más, ¿cómo decir?, más íntima, la manifestación más íntima del Señor, no hay una posibilidad que vayan de vuelta a Krishna Loka, ¿no?, al lugar más elevado de todos los planetas, Vaikuntha. Se describe, ¿no?, ese planeta como Prabhupada, ¿no?, cuando Prabhupada publicó bueno, todavía, no sé si está todavía la misma etapa en el Bhagavatam. Sí, en el primer canto, ¿no?, se ven los diferentes planetas, ¿no?, como Vaikunthas ahí, ¿no?, inclusive con los nombres y las formas del Señor en cada uno de ellos, ¿no? En el Vaikuntha, ¿no?, Krishna sube las formas, ¿no?, de 4 brazos, ¿no? Entonces, pero en Krishna Loka, Goloka Vrindavan, ¿no?, el Señor está absorto en sus pasatiempos más íntimos con las gopis. Y no solo eso, ¿no? En el primer canto, no sé si el primer canto, bueno, originalmente eran 3 cantos y cada canto tenía un dibujo diferente, ¿no? Entonces uno de ellos muestra Goloka Vrindavan, Krishna con las gopis, con las vacas. En una parte se ve el grupo de Harinam de Chaitanya Mahaprabhu. En otras palabras, esta misma manifestación también es su origen en Krishna Loka, ¿no?, en el lugar más elevado. En realidad, ¿no?, Chaitanya Mahaprabhu no es una expansión del Señor, sino el Señor mismo. ¿Cómo era? Krishna, no recuerdo el verso ahora. No es un verso, es una declaración que dice, ¿no?, Radha Krishna, Ataiva, Chaitanya Mahaprabhu es la manifestación combinada, ¿sí?, ¿no?, de Krishna y Radha. ¿Sí? Eso. Entonces, ¿no?, el Señor, ¿no?, se explica en el Chaitanya Charitamrita, ¿no?, se hizo la pregunta, ¿qué es lo que siente Radharani en realidad? Que tan como si tan sobrecogido, ¿no?, por el amor a mí, ¿no?, amor a mí. ¿Qué es lo que siente? ¿No? Y de esa manera manifestó la forma de Chaitanya Mahaprabhu, de devoto, Krishna, ¿no?, devoto de Krishna mismo, ¿no? Krishna apareció como devoto para entender mejor lo que es, lo que, ¿no?, sentía Srimati Radharani. Y incluso se dice que Krishna asumió una forma dorada, ¿no?, o amarilla, ¿no? Ese es el color de Srimati Radharani, ¿sí? Bueno, ¿no?, así como mencionaba muchas veces, ¿no?, hay un verso en Bhagavatam que dice, habla de Krishna, ¿no? Dice, Krishna Vanam Tuisha Krishna Sango Panga, que Krishna aparece en la forma de Krishna, no oscuro. Bueno, entonces Chaitanya Mahaprabhu apareció, y decir, esa es la forma más, puede ser, más misericordiosa de Krishna, ¿no? El otro día mencionamos, ¿no?, Krishna pone condiciones, ¿no es cierto? ¿No? Primero tenés que abandonar todo y entregarte, y ahí, recién ahí te voy a ayudar. Pero Chaitanya Mahaprabhu no puso esa condición, ¿no?, sino que invitó a todo el mundo a bailar y cantar y despertar el amor puro, ¿no?, Krishna Prema en el corazón, y sin ninguna discriminación inclusive,
¿no? Normalmente no hay muchas reservas, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice. Se requiere ciertas cualificaciones y todo. ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, en el Bhagavad Gita dice, Bahunam Jamanamante Jnanavamam Papahatente Vasudeva Savam Samahatma Sudurava. ¿No? Después de muchas vidas y muertes, ¿no? Si uno realmente obtiene verdadero conocimiento, se entrega a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas, de todo lo que existe. ¿No? Un alma así de grande se encuentra muy rara vez. Hare Krishna, está de vuelta. Sí, ¿no? Se dice, ¿no? Esta posición se logra muy, muy rara vez. Samahatma Sudura. ¿No? Pero Chaitanya Mahaprabhu no difundió, no sé, ¿no? Conciencia de Krishna en todas partes, sin ninguna discriminación. ¿No? Por ejemplo, no aceptaba como aceptaba Jagai Mata, ¿no? Personas muy caídas, ¿no? La historia no se cuenta en el Chaitanya Charitamrita. Y ¿no? Entonces Jagai Madai, ¿no? también se volvieron sirvientes del Señor. ¿No? Cuando uno viaja por el sur de la India, ¿no? Muchos Vishnu templos, ¿no? Vaishnava templos, ¿no? Se encuentran dos personas al lado de la entrada, ¿sí? Izquierda y derecha, ¿sí? Protegiendo el templo, ¿no? Son Jagai Madai, ¿no? Sí, ¿no? Los malhechores reformados, ¿no? Sí. Ellos venían en realidad de una familia muy elevada, ¿no? Una familia brahmínica muy mismo, como de renombre, ¿cómo se dice? ¿No? Se acaba de decir que hay ciertas familias en la India, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Gota, ¿no? Gota. ¿Sí? Hemos escuchado que Pablo también pertenece a una gota, ¿no? Una tradición familiar muy larga, ¿no? También se relacionado con una persona muy particular. ¿Ah? De Gautama Muni. Gautama Muni. Okay. Eso, bueno. Entonces, pero se habían caído. Se volvieron como Kali Yugueros, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Y bueno, otra cosa se menciona ahí con relación a ellos. En esa época no se veía gente así, ¿no? Y por eso todo el mundo estaba muy asombrado que estos habían caído de esa plataforma, no sé. ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, se cuenta cuando Haridas Thakur, ¿no? Y Nityananda, ¿no? Llegaron a este lugar donde habían creado todo un tumulto, ¿cómo se dice? ¿Ah? Y el estudio, ¿no es cierto? ¿No? Y se acercaron para ver, ¿no? Hoy en día se ven borrachos en muchas partes y gente rara y enloquecida o violenta, ¿no? Y todo el mundo las evita, ¿no? Pero en este momento era una cosa muy rara, ¿no? Muy raro, ¿no? Y entonces preguntaron, ¿y quiénes son estos? ¿No? Que eran borrachos ahí tirados, ¿no es cierto? ¿No? Y usaban con malas palabras, ¿cómo es eso? ¿No? Insultando a la gente y todo. Entonces, ¿no? Dijeron, estos son Jagai Mara. ¿No? Son hijos, ¿no? Descendientes de una gran familia, no sé. ¿No? Entonces, inmediatamente Haridas Thakur y Nityananda, ¿no? Vieron una oportunidad para darles, ¿no? Conferirles la misericordia del Señor. Y cuando se acercaron, ¿no? Los dos no podían creer que estos venían para pedirles que canten los santos nombres. ¿No? Y inmediatamente se volvieron como violentos, ¿no? Violentos. ¿No? Empezó a tirar un pedazo de
¿cómo es eso? Un pote, ¿sí? Pote. Sí, como en la India, ¿no? Se ve muchas esas, ¿cómo se dice? Potes de arcilla, ¿cómo se llama? De barro, ahí está, de barro, sí, barro. ¿No? Mismo no sé si todavía, hace mucho que no estuve, ahora hace un par de años en Mayapur, ¿no? Pero normalmente ahí se sirve el prasad, ¿no? Encima de hoja de banana, ¿no? Y los líquidos se ponen en pequeños potes ¿cómo era? De barro. ¿Por qué no ponen? ¿No? Es muy económico, ¿no? O sea, como no plástico y tal, ¿no? Sino que las hojas después se las comen las vacas, ¿no? Y bueno, los potes gradualmente se deshacen y se regresan a la tierra, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces tiraron, ¿no? al frente Nityananda, ¿sí? ¿no? Bueno, primero los asustaron y se fueron corriendo, ¿no? ¿sí? Y se cuenta que cuando Nityananda y Haridas Thakur empezaron a correr, ¿no? Nityananda era jovencito, ¿no es cierto? Pero Haridas Thakur viejito, le costaba mucho correr, ¿no es cierto? Igual se salvaron y entonces les contaron a Chaitanya Mahaprabhu lo que había sucedido y todo eso, ¿no? Y el próximo día de nuevo vieron los dos ahí y se acercaron, ¿no? Entonces de nuevo comenzaron a pedirles y tiraron cosas, pegaron Nityananda, ¿no? Inclusive se menciona una parte cuando uno lastima a alguien y la sangre llega al piso, ¿no? Es muy pesado. ¿Cómo es eso? Produce una reacción muy, muy fuerte, ¿no? ¿Cómo? Muy grave, ¿no? Bueno, entonces cuando habían herido a Nityananda, Chaitanya Mahaprabhu se dio cuenta, ¿no? Apareció. Y prácticamente, ¿no? Manifestó el Sudarshan para matarlos. Estaba súper cosa iracundo, ¿no? Nunca lo habían visto así, ¿no? Y bueno, Nityananda dijo, pero Señor, tú has venido a salvar los más caídos. Acá tenemos dos ejemplos. Sé misericordioso. Y cuando ellos escucharon, los dos escucharon eso, que aunque lo habían herido, pedía por ellos, ¿no es cierto? ¡Wow! ¿no? Primero uno experimentó un cambio de corazón, ¿no? Y el otro todavía andaba, ¿no es cierto? ¿no? Y el primero lo agarró y también lo forzó a prestar reverencia. ¿sí? Y de esa manera, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu las perdonó, las perdonó. Y se volvieron grandes devotos, ¿no? En el ejército, así decir, ¿no? de Chaitanya Mahaprabhu. ¿no? Y hay muchos de esos ejemplos, ¿no? Cuando uno lee Chaitanya Charitamrita hay muchos pasatiempos similares. Hasta habían como unos cosas musulmanes, ¿no? que estaban por castigar Chaitanya Mahaprabhu y sus acompañantes, no recuerdo exactamente lo que iba pasado, pero ellos vieron esa escena que Chaitanya Mahaprabhu estaba en éxtasis, se cayó al piso, ¿no es cierto? Y pasaron los musulmanes y pensaban, los demás lo lastimaron, así está cayendo en el piso. ¿sí? Y bueno, pero cuando vinieron y escuchaban, los devotos empezaron a hablarles, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces también se transformaron a ser devotos del Señor. ¿no? Así que, ¿no? Cuando Chaitanya Mahaprabhu apareció, era una aparición muy especial. ¿no? Chaitanya Mahaprabhu vino por diferentes razones. Chaitanya Charitamrita apareció por razones externas y internas. ¿no? Por ejemplo, interno se refiere, no dice interno y marginal. ¿sí? ¿no? Por ejemplo, una razón, como ya mencionamos, es Chaitanya Krishna apareció para entender, no experimentar la misma éxtasis, ¿no? que sentían las gopis hacia Krishna. Y la marginal fue que vino como Yuga Avatar para propagar el Yuga Dharma, ¿no es cierto? Así que en realidad Krishna cumple, ¿no? Cuando aparece y manifiesta sus pasatiempos, cumple con muchos propósitos, ¿sí?
mucho al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Porque eso es Krishna. ¿No? Cuando nosotros hacemos algo, cumplimos solo con una cosa así, ¿sí? Un propósito y bueno, después el próximo, cosas así. ¿No? Pero Krishna mismo, no solo eso, Krishna mantiene todas las entidades vivientes acá en el mundo, está en el corazón de todos, al mismo tiempo, la misma suprema personalidad de Dios. ¿No? Así que esto es la diferencia entre las almas minúsculas, ¿no? Pequeñas, y la alma suprema. ¿No? Nosotros también tenemos las mismas cualidades como Krishna, pero de forma muy limitada. Porque somos inconcebiblemente pequeños. Eso. Así que, volviendo al tema acá, ¿no? Entonces tuvo más, ¿no? Bueno, había sido bendecido por Prishnigarba, ¿no? Y Prishnigarba empezó a hablarle, ¿no es cierto? Estaba muy complacido, ¿no? Como podemos decir que, bueno, porque él había seguido la instrucción de su maestro espiritual. ¿No? Krishna se complace, ¿no? Cuando su devoto ¿cómo se complace, ¿no? Krishna también está complacido. ¿Sí? De esa manera, ¿no? Esas grandes almas son representantes de la Suprema Personalidad. ¿Sí? Inclusive hay un verso que bueno, hemos citado mucho últimamente, ¿no? Que dice Adadadanam sarvashim vishnaranam param tasmat parahidevi tariyanam samachanam. ¿No? Es el señor Shiva que le habla a Sati, su consorte, ¿qué es eso? Sí. Su consorte. ¿No? Y dice Aradanam sarvashim, entre todas las formas de adoración, la adoración al señor Vishnu es la topmost, ¿cómo se llama? ¿No? La máxima, ¿no es cierto? Máxima. Pero aún más importante, ¿no? es la relación con el devoto de Krishna. ¿Sí? ¿Ah? Ella de esto, ¿cómo es la regla de Krishna? ¿No? Porque acercarse a Krishna es muy difícil, ¿no? Y por su misericordia sin causa, Él manda esas grandes almas, ¿no? A todas partes, para despertarnos, para darnos la misericordia del Señor. ¿No? Y devotos, ¿no? Cuando se escribe, ¿no? Muchas veces cuando escuchamos la vida de los devotos, predicadores especialmente, o sea, Gosyanandis, no Vajanandis, Gosyanandis, como Prabhupada. ¿No? Si hay dos formas de adoración que llevan a cabo los devotos. ¿No? Vajanandi significa que se retiran, ¿sí? Viven separados, evitan la asociación con los no devotos, ¿no? Se dedican solo a su bhajan, ¿no? Así, solo o con algunos más, así, retirados, ¿no? Y Gosyanandi se refiere a los devotos que sienten esa necesidad, ¿no? De dar esa misericordia que han recibido del Señor, ¿no? A la cantidad más grande de personas, ¿no? Por ejemplo, Prabhupada, ¿no? Gosyanandi. ¿No? Se cuenta cuando Bhaktivinoda Thakur empezó a despertar su interés, ¿no? A las escrituras y al Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, ¿no? Le resultó muy difícil encontrar esos libros, ¿no? Y cuando empezó a buscar devotos, también era difícil encontrar porque se habían retirado, Vajanandis, ¿no? Evitaban la asociación con los materialistas, ¿no? Y como mencionamos el otro día, ¿no? Prabhupada, antes de venir a Occidente, vivía en un lugar más sagrado, ¿no? Más sagrado. ¿No? Se cuenta que mucha gente va a Vrindavan para terminar cosas, para terminar la vida, ¿sí? Para prepararse para la muerte. Ahí. Inclusive hemos escuchado a veces en Vrindavan, ¿no? Se enferma uno de ellos, ¿no? Hay también muchas viudas, ¿sí? Que vienen ahí, ¿no? Viejitas, ¿no? Y bueno, y a veces escuchamos que a veces cuando están por morir, ¿no? se aferran a algo, ¿no es cierto? Como es
un árbol o un cerco o algo por el estilo, que no lo llevan al hospital fuera de Vrindavan. ¿Sí? Supongo que ahora ya hay hospitales en Vrindavan, no sé, no estoy informado, pero en la época cuando nosotros comenzamos a ir a Vrindavan no había hospital. ¿No? Mismo cuando yo me enfermé, fui con otro devoto, ¿no? Nos habían enviado para conseguir cosas para las deidades en Alemania, ¿no? Y bueno, y en ese momento el templo en Vrindavan estaba en construcción, ¿no? Y no había facilidades para devotos ahí, ¿no? Entonces cuando llegamos nos dijeron, no, acá no tenemos lugar para ustedes, ¿no? Y fuimos a buscar en un dharamshala, ¿no? Así esos lugares que están ahí para los peregrinos y todo. Nos quedamos ahí, ¿no es cierto? ¿No? Y de una forma u otra nos enfermamos. No, lo normal en Vrindavan es, ¿cómo se diarrea? ¿Cómo se llama? La diarrea, ¿no? Y uno puede comer nada, cada vez uno sale todo y uno se va adelgazando, ¿cómo es? ¿No? ¿No? Pierde todo, ¿cómo se súper flaco. Eso. Sí. Y en ese, cuando volvimos, a los devotos hasta nos dijeron que era difícil reconocerlo porque estábamos tan flacos. ¿No? Bueno, de todas formas, ¿no? Que ¿no? La gente va a Vrindavan para dejar su cuerpo ahí, el lugar más sagrado. ¿No? Y Prabhupada dejó ese lugar, de fue a Occidente para predicar, para hacer que nosotros también nos volviéramos afortunados. ¿No? Es por la obra de Srila Prabhupada, por las austeridades de Srila Prabhupada, que hasta acá también hay devotos. ¿Sí? ¿No? Cuando Prabhupada llegó a Estados Unidos, ¿no? Primero, ¿no? Formó unos devotos ahí y empezó a mandarlos, ¿no? A diferentes partes del mundo, ¿no? Para que predican, para que forman centros, ¿no? Sí. Por eso dije ayer, ¿no? Lo que a Pablo le interesaba mucho en el comienzo, ¿no? Era cuántos libros se distribuyeron, cuántos templos se abrieron, ¿no? Cuántos, ¿cómo era? Nuevos devotos, ¿no es cierto? Y algunas cosas más, no recuerdo. ¿Sí? Y los devotos le mandaban reportes a Srila Prabhupada, ¿no? ¿Sí? Los templos. ¿No? Después, cuando Prabhupada formó el GBC, ¿no? Los GBCs tenían que dar su reporte todos los años en Mayapur. Bueno, eso. Entonces, ¿no? Nosotros ¿no? Cuando entendemos esto, ¿no? Que todo se basa en la inconcebible misericordia de Srila Prabhupada, con sus austeridades, ¿no? Sus sacrificios, ¿no? Como mencioné ayer, a los 70 años, ¿no? Empecé a viajar por el mundo, ¿no? Y comenzar a practicar una vida nueva prácticamente, ¿no es cierto? ¿No? Es muy difícil, ¿no? Encontrar. Recuerdo hace unos años en Estados Unidos, estaban buscando personas por arriba de los 60, ¿no? Que habían en la vejez, dice decir, habían fundado algo, cosa importante, ¿no es cierto? ¿No? Era muy difícil, ¿no? Como dije, es muy difícil, ¿no? Y recuerdo que los devotos también presentaron a Srila Prabhupada para esta cosa, esa cosa. Y no recuerdo qué pasó con eso al final. ¿Sí? ¿No? Porque es muy extraordinario lo que hizo Prabhupada a esa edad, especialmente. ¿No? Cuando uno llega a esa edad, normalmente no está interesado en cambiar la vida, ¿sí? ¿No? O comenzar algo nuevo, ¿no? Bueno, entonces, no vemos acá como Krishna reciproca, ¿no? Con la entrega a sus devotos, ¿no? Inclusive, ¿no? Ya en realidad Dhruva ya no estaba más interesado en nada, ¿no es cierto? Igual le dio del planeta, ¿sí? ¿No? Por eso siempre escuchamos que Krishna satisface todos nuestros deseos. ¿Sí? Así que debemos tratar de no molestarlo a Krishna con nuestros propios deseos, sino que debemos entender que lo más importante es
entregarnos a sus pies, bueno, a sus representantes, los pies del representante, y lleva a cabo nuestras actividades prescritas. Nuestras actividades prescritas. Ayer escuchamos un verso que donde decía, ¿no?, que renuncia sin conciencia de Krishna no tiene cosas, no tiene valor. ¿No? Verdadera renuncia. ¿No? Ahí escuché dice que hay dos clases de pícaros en el mundo. ¿No? Un pícaro que renuncia a algo que no le pertenece. ¿No? Y uno que se piensa ser propietario de algo, agarra algo que no le pertenece. Pablo decía, son dos clases de pícaros. ¿No? Porque en el comienzo no pertenece nada, en realidad es todo de Krishna. Ni de mamá. ¿No? Entonces renunciar a algo que no te pertenece es una picardía, ¿sí? Es una locura. ¿Sí? Sino que uno debe entender que Nirmama, nadie me pertenece a mí, todo le pertenece a Krishna. Y es mi posición prestar servicio a Krishna para su bien, ¿no? Para su bien. Pero esta es una plataforma muy elevada, ¿no? Y eso solo se puede lograr al seguir estrictamente el proceso del servicio devocional. No, tratando de servir con placer, de satisfacer el representante de Krishna. ¿No? Y cuando tal representante está satisfecho, ¿no?, esa misma cosa, ese servicio va pasando por la sucesión discipular. Cuando, ¿no?, el maestro espiritual recibe algo, ¿no?, se lo ofrece a su maestro espiritual. Tal maestro es su maestro espiritual. Recuerdo, tuvimos yo en realidad no estuve, pero había una ceremonia de Vyasa Puja Srila Prabhupada. Y los devotos estaban, ¿no?, presentando todas sus oraciones, expresando su agradecimiento y todo eso. Cuando terminó todo esto, Srila Prabhupada siempre hablaba después unas palabras. ¿No? Entonces en el momento Prabhupada dijo, ya todo lo que ven en mí se debe a él. Y estaba una foto o algo de Bhaktisiddhanta Saraswati. ¿No? Yo soy muy insignificante. En realidad todo se debe a él. ¿No? Eso es. ¿No? Y Bhaktisiddhanta hubiera decir lo mismo. En realidad no a mí, sino que a mi maestro espiritual. Y tal maestro espiritual es su maestro espiritual. ¿No? Y de esa manera, esas ofrendas o lo que sea, van a Krishna. ¿No? Esa es la conexión. La sampradaya, ¿no? La cadena y sucesión discipular. ¿No? Una vez tuve una conferencia, fue en Suecia, ¿no? En Malmö, una ciudad ahí. ¿No? Y lo invitaron a Prabhupada a la universidad a hablar ahí. ¿No? Entonces los devotos en esa época como no tenían mucho como tacto, ¿cómo se dice tacto? ¿No? Mucha consideración así del ambiente, ¿sí? ¿No? Entonces llevaron una Vyasa-san, ¿no? Y la pusieron en el frente, ¿no? La universidad dijo un podio, ¿cómo se llama? No sé cómo ¿no? ¿Sí? Y los estudiantes estaban como sentados, no sé cómo se llama esto. Y esto, sí, ¿no? Y nosotros también estábamos ahí, ¿no? Y vinieron muchos estudiantes, ¿no? Y Prabhupada comenzó a hablar del Varnashrama Dharma, ¿no? Y en esa época, en esos años, en todas partes, ¿no? Había muchos comunistas, jóvenes comunistas y revolucionarios y todo, ¿no? Entonces cuando Prabhupada terminó hablando de los varnas, ¿no es cierto? ¿No? Uno levantó la mano y dijo, entonces usted se piensa ser de primera, ¿no? Y Prabhupada, ¿no?, dijo, no, yo me considero de quinta, yo soy sirviente de todos los demás. Y el chico se quedó, ¿no? No había más ahí. ¿No? Pero en esa época, ¿no?, cuando uno lee el Lilamrita, ¿no?, o lee, bueno, Hari Sound no tanto, pero el Lilamrita, los libros de Satsvarumas, ¿no?, en todas partes, ¿no?, existían esa cosa, no sé cómo es esa revolución, ¿no? ¿No? Desafío. ¿No? Inclusive en París pasó algo muy pesado, ¿no?
No, los mismos devotos temían que los iban a atacar para la universidad, ¿no? Y los llevaron para afuera y eran muy cuidadosos, ¿no? Tuvieron que proteger a Srila Prabhupada, ¿no? Y en ese momento, cuando Prabhupada estaba en París, les decía ya no quería hablar más en la universidad. ¿Sí? Recuerdo también en Alemania, cuando Prabhupada estaba en Alemania, ¿no? Empezamos a hacer programas con Srila Prabhupada afuera, alquilamos lugares y para hablar, para que Prabhupada hable, ¿no? Y en un momento, después de la primera conferencia que Prabhupada había dado, Prabhupada le dijo a los devotos, no me pongan la vyasasana, solo un cojín, ¿no? Porque él había percibido que la gente era muy envidiosa, ¿no? Muy envidiosa, ¿no? Y para sacar esa cosa, para ablandar, ¿cómo es? ¿No? Ese ambiente así, ¿no? Pablo insistía que en el público no quería aparecer más de esa forma. ¿Ya? Bueno, Hare Krishna, ¿hay alguna pregunta o algún comentario? Hare Krishna. ¿Mm? Si no, seguimos leyendo un poco más, ¿está bien? ¿Ah? Pero el significado era muy largo, ¿no? ¿Ahora? ¿Me lo dijiste? ¿Ah? Siguiente no es tan largo como ya, el primero. Bueno, Maitreya Uvacha Itiya Chitasa Bhagavan Adhireshyat Manapadam Balasya Pashyato Dhamma Swammagad Garuda Dvajaha. El gran sabio Maitreya dijo, después de ser adorado y honrado por el niño Dhruva Maharaj, y después de ofrecerle su morada, el señor Vishnu, a lomos de Garuda, regresó a su residencia ante la mirada de Dhruva Maharaj, que lo vio alejarse. ¿Se Prabhupada el significado? Cortito el significado. Según este verso, el señor Vishnu había concedido a Dhruva Maharaj la misma morada en que él reside. Su morada se describe en el Bhagavad Gita 15.6. Yad Gadvana Nivartante Tadama Paramam Nama. Bueno, ¿no? Como he escuchado antes, ¿no? En este planeta, ¿no? Hay un océano de leche. ¿Y quién reside ahí? ¿Alguien sabe? Kshirotakashayi Vishnu. Se dice que Kshirotakashayi Vishnu de esa forma se expanden todos los lila avatars, ¿no? Sí. Seguimos. Sopi sankalpajam Vishnu parasevo pasaditam prapya sankalpa nirvanam nati prito vayagat puram. A pesar de que su determinación por adorar los pies del otro del Señor le había traído el resultado deseado, Dhruva Maharaj no estaba muy complacido. Fue así como regresó a casa. Significado. Dhruva Maharaj siguió la instrucción de Narada Muni, adoró los pies del otro del Señor mediante el servicio devocional, hasta que obtuvo el resultado deseado, es decir, una posición muy gloriosa, superior a la que ostentaban su padre, su abuelo y su bisabuelo. Aunque en cierto modo esa determinación era infantil, pues Dhruva Maharaj tampoco era más que un niño. El Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios, es tan bueno y misericordioso que satisfizo el deseo de Dhruva. Dhruva quería una residencia más gloriosa que cualquier otra jamás ocupada. ¿Cómo? Dhruva quería una residencia más gloriosa que cualquier otra jamás ocupada por nadie en su familia.
Por consiguiente, le fue ofrecido el planeta en que reside personalmente el Señor, y su intenso deseo se vio satisfecho por completo. A pesar de ello, Dhruva, de regreso a casa, no se sentía muy complacido, pues aunque en el servicio devocional puro, el devoto no pide nada al Señor, él, llevado por su naturaleza infantil, le había pedido algo. El Señor satisface su deseo, pero Dhruva no se sentía muy complacido. Al contrario, estaba avergonzado por haber pedido algo al Señor, pues no debería haberlo hecho. Bueno, acá estamos escuchando de nuevo de esa mood, modalidad. Mood, ¿cómo se llama mood en inglés? ¿Ah? La modalidad. Esa de no se había acercado al Señor para pedirle algo, ¿no? Entonces, como se dice acá, aunque era un niño y muy infantil, o sea, muy inmaduro, ¿no? Aún así en esa posición, no, el Señor le había le satisfizo ese deseo, ¿sí? Le dio un planeta entero. Bueno, ¿otra pregunta más? ¿Capaz una pregunta? En Facebook hay una pregunta. ¿Ah? En Facebook hay una pregunta. No, acá había una primera antes. Sí. Usted habló de las universidades y el ateísmo fuerte dentro de las universidades, que hoy sigue estando también muy fuerte. Y critican... Bueno, hoy en día yo he visto en muchas universidades no permiten hablar de temas religiosos. ¿Sí? Claro. No sé cómo será acá, pero en Europa es muy fuerte eso. Sí. Lo mismo los profesores no pueden manifestar como su creencia, ¿cómo se llama? Creencia. Insisten mucho en que sea todo secular. Estados Unidos también es muy fuerte. Bueno, disculpen. En general ellos, en contra de las escrituras védicas, citan dos tipos de situaciones. Que no hay una cronología, un tiempo marcado, que es difícil registrar históricamente los acontecimientos que se narran dentro de las escrituras védicas, porque no es atemporal. Por ejemplo, el Srimad Bhagavatam, que hay eventos que fueron antes, ¿sí? No hay un orden cronológico, y si no hay un orden histórico, no existió. Y lo otro es que se hablan fábulas, se hablan de ejemplos, y a veces no es histórico. Por ejemplo, la historia de rey Purangana, ¿sí? En el Srimad Bhagavatam, que eso es Narada Muni que está dando un ejemplo, ¿sí? Creo que era rey indio, ¿sí? Pero que no es real esa situación. Y si hay una situación que es fábula, entonces todo es fábula. Entonces nos consideran como si fuera una obra literaria, ¿sí? Como la Ilíada y la Odisea, ¿sí? Nos comparan con ese tipo de cosas, pero no como una obra real, histórica, religiosa, espiritual, sólida. Ponen esas dos cosas en punto. Juzgan la historicidad, ¿sí? La historicidad de las escrituras, y también, que contiene muchas fábulas, que a veces no aclaramos. Bueno, ese tipo de cosas. Sí, otra cosa también es que Pablo decía, no, Mahabharata, por ejemplo, ¿no? Pablo decía, es la historia, ¿no? Historia del universo. Bueno, no solo este universo, ¿no? Y Pablo decía, en esta historia solo se mencionan los momentos realmente importantes en la historia, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos estudiando historia en el colegio y escuchamos de Hitler, no sé qué, de Napoleón, de no sé quién más, no sé. Eso no hay ninguna importancia, ¿sí? Que no tiene ninguna cosa, ningún concepto de la realidad en sí, ¿no? Y el otro día mencioné que las verdaderas personalidades de la historia, ¿no? Por ejemplo, Buda todavía se conoce después de casi, 3.000 años, ¿no es cierto?
Jesucristo, después de 2000 años, todavía se habla de sus pasatiempos y todo, ¿no? Su prédica. ¿Sí? Y Krishna hace 5000 años, todavía tiene devotos en todo, bueno, ahora en toda parte del mundo, antes solamente en la India, ¿no? ¿Sí? Esas son las verdaderas personalidades que vale la pena recordar. De acuerdo, cuando estudiamos historia en el colegio, teníamos que inclusive memorizar los datos de todos esos tipos, esas personalidades. ¿No? Sí. No, hay historia que no tiene ninguna importancia en realidad. Solo de demonios que vinieron para crear grandes disturbios, ¿no? Guerras, como Hitler, ¿no? Mató como 6 millones de judíos. ¿No? Esas son las personas que se mencionan en las historias modernas. ¿No? Pero estos, a lo largo del tiempo, se van olvidando. ¿Sí? ¿No? No tiene ninguna importancia en realidad. Solo han creado disturbios, confusión. ¿No? Las historias védicas son muy diferentes. Son grandes personalidades. ¿No? ¿No? Grandes personalidades que han dado mucho, han hecho mucho para mejorar el mundo. ¿Sí? Por ejemplo, hasta hoy en día, en esos países por acá, por los países latinos, no todavía Jesucristo y la Virgen y todas esas personas son muy importantes. ¿No es así? En Argentina, cuando yo viajaba, a veces vi en los terminales ómnibus, tenían un altar de la Virgen, ¿no? En muchas partes. En Europa tienen porno shops. ¿No? Sí. Cuando una vez venimos de la India, ¿no? Y estábamos súper inspirados, bajamos en Frankfurt, en el aeropuerto, ¿no? Y salimos y vimos qué diferente era toda la atmósfera, la gente, ¿no? Y justo salimos y al frente había un porno shop en el aeropuerto en Frankfurt, ¿no? ¡Wow! ¡Qué mundo diferente! ¿No? Sí, habíamos venido de Vrindavan, ¿no? Sí. Sí. Y de Ramachandra también, ¿no? Ramachandra apareció hace más de 2 millones de años, en Treta Yuga. Todavía, ¿no? Hay devotos de Ramachandra, Sitaram, Lakshman, Hanuman. ¿Sí? La historia de los historiadores, eso, ¿no? Se extiende no sé cuánto, ¿no? Inclusive especulan cuando estaban los primeros hombres, ¿no es cierto? ¿No? Y bueno, es interesante. El otro día leí una noticia, descubrieron remanentes, ¿no? de hombre que era mucho más antiguo del concepto que tenían hasta ahora. ¿Sí? Un millón de años. Sí. Hablan de 2 millones. Lo que sea. Pero la literatura védica nos explica que esas 8.400.000 formas de vida son eternas, existen para siempre. ¿Sí? Y en la línea de ese cuestionamiento, quizás también es interesante que hay una historia que sí está perfectamente documentada y que no es una fábula, que es la experiencia personal de uno presente en este camino de transformación. Estás dando el testimonio vivo de yo estoy acá, soy real, tengo esta edad, tengo este tiempo conociendo la conciencia, estoy combatiendo día a día por esta espiritualidad. Eso está documentado, tengo documentos de eso, y no soy una fábula, está viendo. Creo que cada uno de nosotros en nuestra vida hay una tradición y hay una historia, seguro, que hay detrás, pero nada más vivo que uno mismo presente en tiempo real, respondiendo con su propia presencia, ¿no? Lo cual nos lleva obviamente al compromiso de llevar una vida espiritual que pueda ser testimonio. Aparte también tiene ese concepto que antes los hombres eran más primitivos, ¿sí? ¿No? Menos desarrollados. ¿Sí? Pero ¿no? Hoy se mide el avance, hoy se mide, ¿no? en la gratificación de los sentidos.
la facilidad para ratificación del sentido. ¿No? Como Pablo les enseñó anteriormente, la cosa era tal que la gente llevaba una vida simple y pensamiento elevado. ¿No? Los brahmanas, por ejemplo, una de las cualidades de un brahmana, ¿no? Es que de excelencia, ¿cómo se dice? ¿No? Es que los brahmanas son pobres. No tienen más que lo absolutamente necesario. Como conté el otro día de Chanakya Pandit. ¿No? Bebía muy simple, una choza así nomás. Y era altamente respetado por todo el mundo. ¿No? Hasta el rey, cuando no venía para tomar consejo de Chanakya Pandit, le trataba reverencia, ¿no es cierto? ¿No? Aunque se encontraba en una posición tan elevada, ¿no? Tan poderoso, con tanta opulencia. Eso es cultura, verdadera cultura. ¿No? No sé si... Ya, gracias por decir eso. ¿Sí? Estás más en contacto con eso, ¿no? Sí, tengo ahí como planes de trabajo. Sí. A ellos les interesa mucho la temporalidad por la historia. Y nosotros tenemos nuestra propia cronología, la cronología Vaishnava, y les interesa mucho porque es muy antigua. Y ellos han preguntado acerca de eso. Yeah. Kali Yuga. Tenemos que presentar eso. Estamos en Kali Yuga. Y antes existían otras eras. Y antes de esta era hay otras eras. ¿No? Como Satya Yuga. Está ahí, ¿no? Se explica precisamente en la Shastra, ¿no? La condición en cada esas eras. Satya Yuga. En donde dominaba la moralidad, la bondad. ¿No? No como hoy en día, más y más ignorancia. ¿Sí? Un mundo completamente diferente. A veces se ve, ¿no?, que los científicos han descubierto que, bueno, en tal lugar, por ejemplo, acá en Latinoamérica, ¿no?, habían ciudades, ahora están cubiertas, ¿no?, de los orígenes, como los originales. ¿Sí? Y se asombran, ¿no?, que desarrollado que eran partes de estas ciudades. ¿Sí? Y les cuesta entender, porque en muchos casos quedaron poquitos remanentes, ¿sí? O no saben nada de eso, con esas culturas. Me contaron en Perú una vez que ¿no?, cuando vinieron los europeos, ¿no?, los conquistadores, ¿no? ¿Sí? ¿No? Una cosa que hacían, destruían no solo templos, sino que destruían todas las cosas, las evidencias de desarrollo intelectual y todas esas cosas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y mataban a los líderes, como los brahmanas, ¿no? ¿Sí? Para destruir la tradición, ¿sí? ¿No? Y trajeron sus misioneros católicos de la iglesia, ¿no es cierto?, imponiendo, ¿no?, su propia creencia, ¿no? Mismo en la India también pasó eso, lo mismo. Pero en la India, los ingleses eran más discretos en todo esto, no como los españoles que vinieron acá a Sudamérica, ¿no? Sino que porque ellos tenían la idea de exportar la India, ¿no es cierto? Y toleraban muchas cosas que se seguían y todo eso, ¿no? Por ejemplo, los hindúes no dejaron entrar a los ingleses en el templo Jagannath, ¿sí? Aunque eran fuertes, ¿no?, poderosos, pero no lo dejaban entrar en el templo Jagannath, ¿no? Cuando uno va a Puri, ¿no?, el frente del Lions Gate, del puerta más importante, ¿no?, del templo, ¿no?, hay un muro alrededor del templo Jagannath, ¿no?, y hay un portón grande. También ahí salen las deidades para el Ratha Yatra, ¿no? En frente de ese portón, ¿no?, comienza. Bueno, entonces no dejaron entrar. Era como un vicerey, como algo así en la India que tenían ahí. Y no lo dejaron entrar. Solo
como dio una oportunidad para subirse a un edificio que se encontraba enfrente de ese, para mirar por encima de la cosa, el muro. ¿Sí? Y todavía los devotos van ahí. ¿No? Y es muy lindo mirar, ver ahí, ¿no? Hay todo, como se ven muchas edificios, casas ahí, donde cocinan para las deidades. ¿No? Y todos están, con esto, ¿dices, no? Sí, cuando cocinan, se ponen turbantes para que no caigan pelos, ¿dices, no? A la comida, Jagannath. Y bueno, esto, ¿no? Es muy lindo ver. Unos cuantos devotos, ¿cómo? Entraron ahí, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Pero el problema es cuando ¿no? te detectan, ¿no? Y te hacen preguntas, ¿no? ¿No? Y le hacen preguntas en la lengua, cosa local, ¿sí? Y no sabes responder, ok, chao, ¿no? Fuera, ¿no es cierto? Sí. Bhaktisiddhanta Maharaj también entró. ¿Sí? Bhaktisiddhanta Maharaj, ¿no? Sí. Sí. Y varios más entraron ahí. Hay un devoto en Alemania, hijo de devotos, y un poco así como rebelde, ¿sí? ¿No? Hijo de devotos. ¿No? Entonces él fue a Jagannath Puri, ¿no? y trató de entrar, ¿no? Por afuera, así, así, ¿no? Y salió en todos los diarios, ahí mismo, en otra parte de la India, ¿no? Que un occidental se había querido forzar la entrada, y no sé, ¿no? Y le entrevistaron y comenzó a predicar, ¿no es cierto?, que en realidad no somos occidentales ni orientales, sino que somos almas espirituales y debemos tener el derecho de tener el darshan de la deidad. Salió en los diarios ahí, ¿no es cierto? Sí. Prabhupada quería que no tenía su propio centro ahí. No sé qué pasó ahora, ¿no? Pero ya tenían tierras los devotos en la libertad. ¿Sí? Y pasó lo mismo con los Goswamis también, ¿no? Por ejemplo, Haridas tampoco lo dejaron entrar porque era de descendencia musulmana, aunque era el Namacharya, ¿no es cierto? ¿No? Una persona sumamente realizada, ¿no es cierto? ¿No? Y Rupa Goswami, Sanatana Goswami, ¿no? También vivían afuera, ¿no es cierto? Pero resulta que entonces, ¿no? Ellos dijeron que no querían entrar para no crear disturbios, ¿no es cierto? Entonces Chaitanya Mahaprabhu le dio la instrucción, ¿no? Que vean el chakra encima del templo, ¿no? Idéntico con Krishna, con la deidad, ¿sí? Que no tenían que entrar y ver las deidades. Y Chaitanya Mahaprabhu, o sea, Jagannath mismo, ¿no? Jagannath es una forma de Krishna, ¿no es cierto? ¿No? Entonces Chaitanya Mahaprabhu venía, pues saltaba las deidades todos los días y traía prasad para Sanatana Goswami y para Haridas Thakur. Jagannath mismo salía para darles, ¿no? Realmente. Y eso es un programa muy grande ahí en Jagannath, ¿no? Prasad. Tiene más de 50 ofrendas al día ahí para las deidades. ¿No? Y todo el tiempo cuando uno está ahí, uno ve como vienen carros cargados con los potes, ¿sí? ¿No? ¿Cómo se dice? De barro, ¿no? Muchos, incontables potes, llevan para adentro, ¿no? Y después salen de los potes, ¿no? Toda la gente ahí que vive en esa región, cuando tienen fiesta o así, ¿no? Consiguen pasar de Jagannath, ¿no? Y nosotros también hicimos lo mismo, ¿no? Uno se acerca a uno de los pandas de los sacerdotes, ¿no? Y están solo esperando eso, ¿no? Es el negocio de ellos, ¿no? Como para conseguir más prasad de Jagannath, ¿sí? Entonces también, ¿no? Y otra cosa también, en ese templo son muy tradicionalistas, ¿cómo es eso? ¿No? Por ejemplo, no usan los vegetales que trajeron los ingleses, no tomates, no coliflor y todo eso. Solo preparan la comida de acuerdo a las recetas que tienen, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Pero aún así es riquísimo. O sea,
Sí. Sí, tienen que visitar Jagannath Puri todos ustedes. Es un lugar importante en nuestra tradición. Chaitanya Mahaprabhu también fue, como darshan las deidades. ¿Sí? ¿No? ¿Recuerdan cuando Chaitanya Mahaprabhu vino ahí por primera vez? Entró en el templo. ¿No? Era jovencito, ¿no? Había tomado sannyas a 24 años, jovencito. ¿No? Normalmente la orden de sannyas se toma en la cuarta parte de la vida, ¿no es cierto? ¿No? Cuando uno ya pasa los, ¿no? Bueno, por lo menos 60 ya está con sannyas. ¿No? Entonces, no, Chaitanya Mahaprabhu entró en el templo. Y entonces se empezó a mirar a las deidades y se desmayó de éxtasis. ¿No? Se cayó al piso. ¿No? Y se cuenta en el Chaitanya también estaba presente Sarvabhauma Bhattacharya, el pandit de la corte del rey Prataparudra. ¿No? Entonces, ¿no? El Sarvabhauma Bhattacharya lo había visto entrar, ¿no es cierto? Siguió y se asombró de la edad del sannyasi. No solo eso, sino que era efulgente, hermoso, ¿no? Y lo vio caminando ahí. Después, cuando se cayó enfrente del altar, vienen los guardias, ¿no es cierto? Pensaban, ¿qué está haciendo? No se puede dormir, costar acá frente al altar, ¿no? Y cuando están a punto de llevárselo, la venda, no, ¿qué estoy diciendo? Sarvabhauma Bhattacharya interfirió, ¿cómo se dice? Interfirió, sí. Él dijo, no, llévanos a mi casa, ¿no? Porque él había escuchado de todo esto, esos síntomas de los santos y todo esto, ¿no? Entonces quería, ¿no? Investigarlo de cerca, tenerlo de cerca, ¿no? Entonces lo llevaron a la casa, ¿no? Y bueno, usted todo conoce la historia, ¿no? Y hizo unos exámenes, porque no estaba claro si estaba muerto o estaba en profunda cosa, samadhi, ¿no? Entonces agarró un poco de algodón, ¿no? Y lo puso enfrente de las fosas nasales, ¿no? Y de esa manera percibió que sí estaba respirando, pero muy lento, no sé, muy leve, ¿no? Y bueno, se cuenta en el Chaitanya también, había descubierto eso, pero después él no sabía más qué hacer, ¿no? Y bueno, pero cuando los devotos llegaron, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu dejaba todos los votos. Después que Nityananda había roto su danda y lo tirado al río, ¿no es cierto? A la Ganga. Entonces Chaitanya Mahaprabhu no quería viajar más con ellos. ¿No? Entonces él había llegado solito, pero estaban viajando tras él. Y cuando llegaron al mismo templo, ¿no? El tópico del día, ¿no? Todo el mundo hablaba de esto, que había venido un sannyasi fulgente, se había caído al piso del templo y todo eso, ¿no es cierto? Y se lo había llevado Sarvabhauma Bhattacharya. Y los devotos ya habían tenido experiencia con Chaitanya Mahaprabhu, sabían cómo revivirlo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces fueron a la casa y hicieron un kirtan tumultuoso, ¿sí? ¿No? ¡Bah! ¿No? Y Chaitanya Mahaprabhu vio la conciencia externa, ¿no es cierto? Está muy complacido a verlos, ¿no? Y uno de los devotos, no recuerdo el nombre ahora, ¿no? Se acercó a Sarvabhauma Bhattacharya y dijo, tenés que adorarlo, es Dios, ¿no? Y Sarvabhauma Bhattacharya quedó como, ¿qué? No, como, era más como especulando, ¿no es cierto? No era devoto, era muy experto en la filosofía y todo eso, pero era impersonalista, ¿no? Entonces, pero sentía mucha compasión con Chaitanya, ¿no? Porque pensaba que es un sannyasi jovencito, hermoso, va a tener muchos problemas con su ashram, ¿no es cierto? ¿No? Entonces se ofreció a educarlo, enseñarle el Vedanta Sutra, los que estudian los impersonalistas. Entonces Chaitanya Mahaprabhu aceptó, por la verdadera razón, porque había venido ahí, era especialmente para salvarlo a Sarvabhauma Bhattacharya, ¿no? Entonces aceptó la invitación, la oferta,
Y se cuenta que, ¿no? Chaitanya Chaitanya me dice que le hizo un asiento elevado porque sabía bien la conducta, no sé, cosa de etiqueta, como era Grihasta, ¿no? Le ofreció un asiento particular a Chaitanya Mahaprabhu. Y empezó a hablar, por 7 días hablaban, ¿no es cierto? Y Chaitanya Mahaprabhu se quedó solo escuchando, ¿no? Entonces llegó un momento que él no estaba acostumbrado a eso, porque sus estudiantes naturalmente comenzaban a preguntar cosas, o a aclarar cosas, ¿no? Pero Chaitanya Mahaprabhu no había dicho ni una sola palabra. Entonces por fin Sarvabhachari dijo a Chaitanya Mahaprabhu, pero no tenés ninguna pregunta, ¿entendés lo que no estaba hablando? ¿No? Y Chaitanya Mahaprabhu dijo algo muy interesante. ¿No? Dijo, sí, yo entiendo el Vedanta Sutra. Vedanta Sutra como el sol que va iluminando, ¿no es cierto? Pero tus comentarios son como las nubes que cubren el sol. ¿No? Esto ¿no? Perturbó mucho a Sarvabhachari. Y mira, dio la vuelta, ¿sí? ¿No? Vuelta. Vamos entonces a escuchar tus comentarios, ¿no es cierto? Y mientras que estaba escuchando los comentarios de Chaitanya Mahaprabhu, gradualmente empezó a tener grandes realizaciones y llegó a la conclusión que ese conoce Vedanta Sutra también debe ser autor del Vedanta Sutra. ¿Sí? ¿El autor quién es? Yeah. Entonces, ¿qué dijiste? Shila Vyasa. Vyasa. Sí, Vyasa. La encarnación del Señor. Sí. Y se cayó los pies. Y lo que hizo también, una cosa muy interesante que dice Chaitanya Charitamrita, era un gran erudito, ¿no? En sánscrito, muy educado. Comenzó a compilar 100 versos, dice, en sánscrito, ¿no? Glorificando al Señor. Bueno, se volvió su seguidor. Y hay otra historia más, pero no sé si tenemos tiempo. No, vamos a terminar. Ya son las 9. Sí. Ah, sí. ¿Quién? ¿Quién es? Krishna Mai de Mendoza. Ah, Krishna Mai, sí. Hare Krishna pregunta: Krishna está en el corazón del devoto y sabe lo que necesita, pero es importante pedirle. No, en realidad, bueno, depende, ¿no? Del grado de conciencia de Krishna que uno tenga, ¿no? ¿Sí? No somos devotos puros al comienzo, sino que estamos progresando, ¿cómo se dice? Lentamente, ¿sí? Como dije el otro día, ayer fue, ¿no? Hemos estado tanto tiempo acá en el mundo material, vida tras vida, tan contaminado, ¿no? Así como uno está muy enfermo, no es que el médico te cura al momento, ¿sí? Sino que tenés que entregarte, ¿no? Dejar que te ayuden y todo eso. Y después para curar tenés que tener una terapia, ¿cómo se dice? ¿No? Falta la terapia, todo eso. ¿No? En forma similar, ¿no? Primero debemos volvernos serios, ¿no? Y realmente a querer, ¿no? Buscar respuestas a nuestras, ¿cómo se dice? Nuestras preguntas. ¿Sí? Y de esa manera gradualmente se va aclarando todo. ¿Sí? Bueno, algunos son más rápidos que otros, ¿no? Y también hay una diferencia en el karma también, ¿no? Hay personas que ya han estado en contacto con eso, ¿no? Con el servicio devocional, algo por el estilo, ¿no? Pero no lo han completado y nacen acá y responden muy diferente ¿no? al momento cuando están expuestos de nuevo a eso, ¿sí? Cuando encuentran devotos, por ejemplo. ¿Está bien la respuesta? No, ella, no tú. Sí. Ahora sí, logramos que No, mientras que somos neófitos, tenemos todavía muchos deseos personales, ¿no? Me entrego bajo la condición que las cosas se hacen.
¿no? Por ejemplo, yo me volví devoto, tenía pelo largo y no quiere cortarme el pelo. Y Pavel, ¿no? Bueno, poco a poco, ¿no? Pero cuando Pavel me inició no estaba rapado. Y Pavel me miró, ¿no? Y como, ¿no? Más o menos le dije a los devotos, ¿no? Entonces Pavel dijo, ¿no? Los devotos no sabían qué decir. Entonces Prabhupada dijo una cosa interesante. Había un cuadro de Panchatattva en la pared. ¿Sí? Y Prabhupada me dijo, bueno, te cortas el cabello, ¿no? O lo dejas así. Pero en el sentido que no tocarlo más, ¿sí? Como austeridad. Y yo por mucho tiempo, muchos años, yo después de muchos años me quedé pensando, ¿no? Estoy inventando eso, ¿no es cierto? No recuerdo bien realmente eso, ¿no? Y había un año que en Maya pues hizo una reunión con discípulos de la Prabhupada, ¿no? Discípulos de la Prabhupada me invitaban para hablar de su experiencia con Srila Prabhupada, ¿sí? Y de esa manera también apareció el primer devoto que había venido a Alemania, Shivananda. ¿No? Y él había estado en la iniciación de eso, ¿no? Entonces le tocó hablar a él primero y después yo. Entonces de repente Shivananda dice, sí, y Prabhupada dijo, cuando estaba iniciando, dijo que se corta el cabello completo o lo no sé. ¡Wow! ¿No? Ahí dice, era cierto lo que había pensado, ¿no es cierto? Lo que había recordado. Y cuando decimos eso ambos, ¿no? Ambos decimos eso lo mismo. Chaitanya Maharaj se me acercó y dijo, mira, esto, dígale al que está filmando eso, ¿no? Que lo guarda eso, ¿no? Porque es una cosa excepcional, ¿cómo dices, no? Que Pablo dijo. De todas formas, ¿no? Yo entiendo que Pablo fue extremadamente misericordioso conmigo. Inclusive, ¿no? Más o menos como una semana, un poco más, yo me había mudado al templo. Y cuando en un momento yo tenía que traer, ¿no? algo para Srila Prabhupada, entré en el cuarto, cuando me despedí, después de prestar reverencia, le pregunté a Srila Prabhupada si yo puedo ser su discípulo. Can I become your disciple? Pregunté a Srila Prabhupada. Y Prabhupada aceptó. Y unos días después me inició, ¿no? Hoy es muy diferente todo hoy, ¿no es cierto? Pero en el comienzo Prabhupada era más, cosas más, no sé cómo se dice, más... ¿no? Abierto, más, ¿no? O sea, aceptando grandes riesgos en la vida. ¿Sí? Así que hoy en día ya es muy diferente, ¿no? Porque Pablo daba mucha importancia que ¿no? se vaya progresando todo, ¿no es cierto? De acuerdo bueno, a los reglamentos védicos. ¿Sí? Mataji Krishna Mai, manda reverencia, muchas gracias. Hare Krishna, los voy a ver dentro de poco en Mendoza. Hay una preguntita más. ¿Conoces Krishna Mai también? No. ¿No? Ok. Porque él estuvo en Mendoza. Me contó ayer que él había estado en una iniciación que tuvimos ahí. ¿Recuerdan los nombres? Sí, Nanda Kishore y Ananda Shesha. Ahí está. Tanto el Mercury y bueno, el hijo de David. Ese devoto italiano que vino. Se volvió devoto en Buenos Aires. Y el otro es el hijo de Viravidya. ¿Sí? Está muy inspirado otra vez el hijo. Era un muchacho. Está de nuevo ahí en el templo. Sí. ¿Sí? Qué refulgente. Sí. Ahora ya tiene, ¿no? Sabe muchas cosas. Toca medanga, toca armonio, canta. Lo dejan cantar así como para las fiestas. ¿Sí? Nosotros nos habíamos alejado de Nanda Kishore, yo por trabajo y por su vida personal. Y un día nos encontramos de casualidad un domingo que yo fui de casualidad a saludar a alguien y buscar algo de padre. Queremos mucho. Ah. Ya
quizás me quedo en el templo, pero si vos mañana venís a Mangalati, yo me quedo en el templo. Si vos te quedás ahí en el templo, yo mañana vengo. Y ahí, esos 3 meses que yo estábamos. Esa es la primera vez que te encontraste con los devotos, ¿no? No, esa es la segunda. Ah, La primera segunda. fue cuando los conocí con Nanda Kishore y Ah, ya. Anthony, mis amigos, pero solo de ellos dos. Ah, Me ya. invitaron a la iniciación. Hare Krishna. La segunda vez fue esta de acuerdo que tuve con Yeah. Por eso es tan importante tener centros donde los devotos llevan a cabo sus actividades trascendentales, ¿no? Así cuando hay gente nueva viene se queda impresionada, ¿no? Pues, quedo muy impresionado. Inclusive hasta recuerdo los nombres, ¿no? De los devotos y todo. ¿Sí? Ahora decía que los centros son como oasis en el desierto del mundo, ¿no? ¿Alguien más? Una pregunta más. ¿Quién? Para Dharma Das. Ajá. ¿De dónde? ¿Buenos Aires? No sabría decir. Okay. Sobre el chakra del templo de Jagannath Puri, que uno se purifica viendo el chakra y así es como si estuviera en el templo. Está mencionando lo que usted había mencionado, que tenían que ver el chakra. Dice, escuché hace muchos años algo relacionado sobre que cuando los cuervos dieran vueltas en lo alto del templo, parece ser que la devoción ha caído muchísimo. ¿Y qué tal eso? ¿Podría, quizás, si sabe algo sobre el tema, decirnos algo? No recuerdo. No voy a especular. Srila Prabhupada que Gaura Pramanandi Haribol. Shiva Krishna Maharaj ki jai.